Buenas, seguimos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, de una. Bueno, ya creo que ya estamos la mayoría, entonces sigamos. Eh, Otra de las cosas que se deben analizar en cuanto al correo electrónico son los encabezados del correo. A partir del encabezado es posible determinar lo que les mencionaba yo, si se está haciendo una suplantación del correo original, si es, si es los servidores de correo por los cuales se está atravesando ese correo, ¿sí? Si por ejemplo ha sido reenviado, si por ejemplo ha sido modificado. Básicamente lo que más se mira ahí es el tema de spam a partir de cómo está siendo distribuido ese correo en internet, ¿cierto? Entonces se crea una cosa que llaman las listas negras y las listas blancas de correo. Y a partir de esa información del encabezado es posible determinar si eso es spam o si no es spam, si están suplantando una cuenta de correo X. Básicamente es eso. Hay una herramientica que me permite analizar eso, se llama, bueno, es esa que está ahí, se llama MX Toolbox. Headers. Les pongo este en el chat. Y bueno, en realidad es muy sencilla. Bueno, esta es una forma de analizar esos encabezados. Simplemente el correo del cual estamos sospechando. Y bueno, voy a escoger acá cualquiera, por ejemplo este de Panamericana. Simplemente le decimos acá mostrar original y este ya viene la información detallada del correo, ¿sí? Esta es la información que procesan a través de SNMP los servidores de correo. Mm, Le podemos decir copiar. Acá está la opción copiar en el portapapeles. Entonces ya me copia todo ese mensaje, las cabeceras de ese mensaje. Y ya vamos a la herramienta que les puse y simplemente la pegamos acá. Le decimos analizar cabecera. Y bueno, a partir de esos encabezados, básicamente lo que verificamos es eh, eh, esta partecita acá, donde dice blacklist. Si nos aparece acá en verdecito, así el chulito, quiere decir que el servicio, el correo como tal no tiene ningún problema, ¿cierto? O al menos no ha sido reportado en una lista negra de generadora de spam o de phishing. Entonces, esta es una de las formas de analizarlo. También acá nos podemos dar cuenta que el destinatario o perdón, que el remitente sea quien dice ser, y analizando este campo, ¿sí? Return path debería de coincidir con el emisor, ¿sí? Donde diga from, bueno, from, este sería, ¿listo? Entonces, bueno, esto sería como algo de lo que normalmente uno hace.
verificar esta información. Si metemos un correo que sea phishing o que sea... Bueno, no tengo acá uno de phishing, o busquemos. Si de pronto alguien tiene alguno que le haya llegado recientemente de phishing, lo puede probar y debería de ahí aparecerle una alerta. Pero de spam sí debe tener acá. Bueno, todo esto en teoría es spam, entonces... Aunque mucho es publicidad también. Miremos este, por ejemplo. Domicilios.com. Igual le podemos dar mostrar original, copiar el encabezado y lo analizamos a través de la herramienta analizar cabeceras. Bueno, le decimos pegar y analizar. Mm. Bueno, acá tampoco nos detectó nada, vamos a probar con otro. Rami, ahorita me llegó unos que es Nord, pues de ahorita que nos registramos en eso, Sí. pero me llegó ahorita es que una cosa de Cisco, yo no sé, una cosita rara. Y ya ahí donde aparece el chulito me aparecieron 10 filas, de las cuales 2 están con X. Bueno, algo así. ¿Sí? Entonces Ah, cada una de esas filas es uno de los servidores de correo que procesó eso, que ha procesado este correo. Y si aparece con alguna X, quiere decir que encontraron algo raro, ¿cierto? Normalmente es spam. Normalmente es spam. Voy a probar este otro. Este también es de una aplicación. Sería más interesante ver uno de phishing. Bueno, miren, por ejemplo, este de acá ya me aparece que con una X. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos dudas de un correo, entonces podemos copiar la cabecera, analizarlo en esta herramienta y si nos aparece con X alguno de los servidores por los cuales ha pasado, entonces eh, es altamente probable que sea un phishing o que sea spam o que tenga malware. Es decir, estos motores lo que hacen es correlacionar la información de esas cabeceras y a partir de ella determinar con un alto grado de probabilidad si el correo es un correo legítimo o es un correo malicioso. Entonces esa es otra cosa que podemos hacer, analizar cabeceras. Hay otra plataforma, se llama Fish Tank, que esta también nos sirve para identificar phishing. Esta es específicamente, la otra es más enfocada a spam, esta es más enfocada a phishing. Y bueno, la voy a mostrar rápidamente. Bueno, si queremos podemos registrarnos. Yo estoy registrado, pero pues no es necesario que lo haga.
Y igual, cuando tenemos una URL que creemos que puede ser un phishing, simplemente la ponemos acá y él nos va a informar si hay algún reporte de que eso es un phishing. ¿Sí? Entonces acá por ejemplo metí la patria y me dice que no hay nada conocido acerca de la patria. Ayer por ejemplo, como les dije, había harto phishing de bancos de Colombia. ¿Sí? Estos por ejemplo son dos que salieron ayer. Si probamos alguna de estas, creería yo que ya nos debería aparecer el reporte. Listo, acá ya nos dice que aparentemente es un sitio raro, ¿cierto? Entonces acá nos trae como la información del sitio. Y bueno, acá nos dice que parece ser un phishing. ¿Listo? Acá me lo está detectando, ¿se acuerdan la extensión que pusimos? El netcraft. Sí. Entonces lo está detectando con esa extensión. Pero esta está de ayer. De hecho, si lo abriéramos con otro navegador donde no tenga instalado este complemento, es posible que lo podamos ver. Pero aparentemente ya lo tumbaron. ¿Sí? Y miren que estaba utilizando este dominio, tubancolombia.digital. Lo voy a tratar de abrir a ver si... ¿Qué tiene interesante este tipo de motores? Que cuando ya se detecta que es un phishing, se reporta y normalmente tumban esos dominios. O los mismos navegadores, no sé si a ustedes les ha parecido, como un fondo rojo y dice esta página puede ser peligrosa. Los mismos navegadores, cuando se reportan estos sitios como phishing, ya los empiezan a detectar. Entonces, Profe, yo tengo por ahí un correo de supuesto phishing, si quieres se lo mando para que lo analice. si quiere hágalo ahí y nos comparte lo que lee. Compartimos la pantalla. Listo, miren por ejemplo transacciones Bancolombia, miren este dominio. Transacciones Bancolombia virtual, una cosa rara, y el dominio real es localhost.run. ¿Sí? Entonces nada, muy probablemente, y este es de ayer, este es HTTPS. Pero no me lo deja analizar. Pero bueno, miremos este otro. Este también lo reportaron ayer. Otra cosa que uno debería analizar o podría analizar son los certificados digitales. Este es de la vivienda. Mire que este está activo todavía. Dice la vivienda seguros y me pide usuario, contraseña. Pero si ustedes analizan el dominio es de inversionesargos.net. Listo, entonces uno se suscribe a este tipo de, por ejemplo, uno puede suscribir a este y le llegan notificaciones de cuáles son los phishing nuevos. O si uno verifica acá, por ejemplo, mire, todo esto es phishing que se han reportado. ¿Sí? Y uno puede también reportar el phishing, ¿cierto? Uno le puede decir agregar un nuevo phishing. Entonces, si usted detecta un phishing, pues lo puede reportar y esto sirve para alimentar las bases de datos de los navegadores, de este tipo de herramientas que detectan phishing y eso. Entonces es bien interesante. Yo normalmente hay otra, pero es muy similar, entonces y nada, cuando llegan phishing a la empresa o me llegan a mí, pues uno los puede reportar. Cuando tengo dudas de algún dominio los puedo verificar. ¿Sí? Le digo verificar si es un phishing. Y más o menos, pues bueno, funciona así. Bueno, les voy a mostrar ese. Voy a abrirlo con, bueno, miremos si me lo deja abrir acá o si ya lo está reportando. Miren que por ejemplo este está activo, o sea, todavía las herramientas todavía no me lo detectan. Este es un phishing que está activo. ¿Sí?
Y es probable que la gente caiga, ¿cierto? Miren que es la vivienda, miren que es HTTPS. Entonces no siempre es HTTP, o sea, puede que ellos inviertan y compren un certificado digital. Pero si analizamos el certificado es muy probable, miremos este certificado, miren esto por ejemplo, este certificado es de ayer, 19/06 de 2020. O sea, lo hicieron exclusivamente para el tema de ayer del IVA, ¿cierto? Miren este certificado. Entonces, esto es otra cosa que se mira, los certificados digitales, ¿cierto? Puede que sea HTTPS, pero igual hay que desconfiar. Entonces, uno viendo el certificado se puede dar cuenta. Entonces, no es normal. Bueno, este es una entidad certificadora. Hay veces que ni siquiera tiene una entidad certificadora, sino que son autofirmados. Entonces, acá dicen que son certificados autofirmados, que de entrada ya sabe uno que es phishing. Este está un poquito más difícil porque pagaron, o sea, le pagaron a una entidad certificadora para comprar ese certificado digital. Y tienen un dominio que se llama Inversiones Argos. Sería bueno, no podemos. Pero digamos que acá una cosa clara es la fecha. ¿Sí? Un certificado digital normalmente es de 2 años. ¿Sí? Este es de un mes. Bueno, lo crearon ayer y lo compraron por 3 meses. ¿Sí? Un certificado digital bueno normalmente es de 2 o 3 años y pues, no, y pues es muy sospechoso que justamente sea del día de ayer, ¿cierto? Entonces es muy probable que esto sea un phishing. Sin embargo, pues miremos este dominio, inversionesargos.net, ¿qué es? No sé, de pronto si dice algo de la vivienda, aunque no creo. Profe, ¿y dónde encontró usted ese link? ¿O ese lo enviaron a usted? ¿O dónde lo sacó? Y sí, ahí como les digo, uno se puede suscribir a ciertas bases de datos donde más o menos, entonces por ejemplo uno activa, yo quiero que cuando sea phishing, cuando se detecte un phishing de tal dominio o parecido a tal dominio y le están llegando un alertas. ¿Sí? Esta es una, uno se puede registrar y más o menos funciona así. Todo esto son phishing, uno puede venir y consultar manualmente o hay unas listas de correo donde uno se da de alta y ahí le van llegando, por ejemplo, dominios de Colombia. Entonces ahí. Y usted con esto pues puede, digamos, si, qué sé yo, usted trabaja en Bancolombia, pues usted tendría que estar monitorizando estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno. Bueno, entonces este dominio, entonces miren, es un dominio Inversiones Argos, sobre ese montaron un subdominio que se llama Vivienda. Inversiones Argos, pues, bueno, es una empresa que desarrolla software. Sospechoso, ¿cierto? De que esto de dónde será. Está como raro. No, en la página está como en desarrollo. Esto es lo más probable es que sea. Bueno, seguramente alguien que está empezando con una empresa de desarrollo de software, pero seguramente dijo no, es más rentable hacer phishing. O de pronto son empresas que venden servicios de hosting, entonces también. Bueno, mire, esto es de Honduras. Listo. Bueno, pueden ser varias cosas, ¿cierto? Puede ser que de pronto les hayan hackeado el servidor de ellos y en ese dominio montaron este phishing. Puede ser. Puede ser que presten servicios de hosting y de pronto tienen un hosting ahí, es una empresa que tiene un hosting y quien compró ese hosting pues está aprovechando y está montando un phishing. Puede ser que de pronto le estén desarrollando algo a la vivienda y sea una prueba. ¿Cierto? Para mí es muy sospechoso, pues. Pero bueno, esto ya lo tendría que determinar o la vivienda o el proveedor de hosting ¿sí? Lo que uno puede hacer es reportarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo reportamos, pero aún está como en estudio, todavía no lo han bajado. ¿Listo? Entonces, lo más sospechoso es que sea de ayer, ¿cierto? Que lo hayan creado precisamente ayer.
que ayer había muchas compras online. Sí, uno podría llegar a analizar el código fuente y bueno, seguramente encontraría más cosas, pero por el momento, bueno, les quería mostrar esos dos ejemplos. Buenas prácticas. Buenas prácticas a nivel de correo electrónico. Tener una solución anti-malware. Entonces, uno tiene anti-malware en los PCs y en los servidores, pero también debe tener un anti-malware en el servidor de correo. ¿Qué es lo que hace ese anti-malware? Es cuando viene un correo electrónico con un archivo adjunto, verifica que ese archivo adjunto no tenga nada raro. ¿Listo? Básicamente es eso. Hay veces, seguramente a ustedes les ha llegado un correo y dice: este correo fue analizado por Norton o por AVG o por... ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el servidor de correo tiene un motor de anti-malware especial para correo. Entonces eso es bueno. Y bueno, bueno no, es sí o sí requerido. Tener una solución anti-spam. También hay soluciones que se instalan. Esto ya sería no tanto del usuario final, ¿cierto? Sino más del lado del servidor de correo. Soluciones anti-spam. Hay listas de reputación de correos electrónicos que generan spam. Entonces uno se puede suscribir a esas listas y lo que hace el motor de correo electrónico cuando llega un correo de un destino de un origen que no conoce, va y compara si ese correo en algún momento es generador de spam y entonces lo bloquea. ¿Sí? Más o menos eso. Habilitar capacidades heurísticas, bueno, esto ya sería más como lo que hace tipo Google o tipo cuando uno tiene el correo tercerizado con Google o con OneDrive de Microsoft. La heurística es analizar comportamiento, ¿cierto? Y eso pues es en correo electrónico se utiliza mucho. Es como agregarle algo de machine learning al tema de correo. Básicamente es no sé si ustedes hace algunos años cuando llegaba mucho correo, pues antes de que los filtros anti-spam estuvieran tan desarrollados, le llegaba a uno mucho spam y a uno manualmente le tenía que decir: esto es spam, esto no es spam, esto es spam, esto no es spam. ¿Sí? De hecho todavía se hace, pero en menos medida porque ya son mucho mejores los filtros. Y básicamente son mucho mejores por eso mismo, porque a partir de toda esa clasificación que el usuario hizo, pues ¿qué hacía Google o qué hacía Microsoft? Pues aprender, ¿cierto? De eso es en realidad lo que se hace en Machine Learning, aprender a partir de un dataset, ¿cierto? De un set de datos muy grande. Y pues obviamente cuántos millones de correos electrónicos le pueden llegar a Google en un día, muchos. Entonces él va aprendiendo de eso y a partir de eso es que tienen unos filtros tan buenos. Esos son capacidades heurísticas. Van aprendiendo del comportamiento, ¿sí? En correo electrónico pues es muy fácil de identificar, ¿cierto? Pero en prácticamente muchos otros campos de la seguridad informática se utiliza eso. Listas de reputación, igual a lo del anti-spam. Hay listas en lo que uno se suscribe y bueno. Desactivar la vista previa. Esto también es recomendable, sobre todo cuando se utilizan clientes de correo electrónico tipo Outlook. Y uno abre el correo y el correo de pronto viene con un archivo adjunto y sin necesidad de yo hacerle clic ya me lo abre. ¿Sí? No sé si saben de lo que estoy hablando. Uno se para en el correo y sin necesidad de abrir el archivo adjunto ya me lo muestra acá, como en otro frame. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque está ejecutando el archivo sin que el usuario tenga tiempo siquiera de leer eso que es, ¿cierto? Entonces lo ideal es no activar esa vista previa. Lo ideal es que sea el usuario el que verifique esto si será que sí lo abro o no lo abro, y no que venga como abierto de forma predeterminada. Hay algunas soluciones de software libre que me permiten hacer esto con la ClamAV, que es como un antivirus, por decirlo así, de correo electrónico, Qmail Scanner y Spam Assassin. Bueno, básicamente me hacen esto. Es un complemento. Yo tengo el servidor de correo y simplemente le instalo este complemento, algo similar a lo que hicimos con Snort en el firewall. Entonces le instalo esta funcionalidad, Spam Assassin por ejemplo, a el servidor de correo que yo esté manejando. Y ese tipo de soluciones lo que hacen básicamente es esto: me crean como dos servicios de correo, un correo por decirlo así de frontend y un
servidor de correo de backend. Entonces, cuando llega el correo primero es analizado por la herramienta, ¿sí? En este caso es el ejemplo con Spam Assign. Y esta herramienta lo que hace es que analiza el contenido del correo, a ver si viene con malware, la cabecera, a ver si ya está suplantando, los servidores de correo, a ver si están generando spam, las listas negras para ver si está reportado en alguna lista negra. Y con base en eso me le da un puntaje al correo, ¿sí? Por decir algo, un 5 indica que el correo viene limpio, o mejor, un 0 indica que el correo viene limpio, no tiene ningún problema, y un 5 indica que el correo probablemente tenga virus, tenga malware o tenga phishing, ¿sí? Por todas esas comparaciones que hizo. Entonces me le da una calificación. Luego se lo devuelve al servidor de correo, que ya sería como el correo de la parte interna, ¿cierto? Del backend. Y ese servidor de correo de backend, como ya tiene el cálculo de la reputación, por decirlo así, de qué calificación le dio la herramienta, entonces ya sabe si lo deja pasar o no. Sí, más o menos es así. Entonces marca el correo con un valor. Entonces uno ya puede crear la regla y dice, bueno, si el correo viene marcado con criticidad 4 o 5, es muy probable que venga con phishing o que venga con problemas, no lo deje pasar. Si viene marcado con 3 o 2, déjelo pasar, pero adviértale al usuario, muéstrele un mensajito, no sé si ustedes les han visto que este correo puede ser spam o este correo puede ser, y ya es el usuario el que mira si lo abre o no, ¿sí? O si viene marcado con 0 y 1, no, seguramente es publicidad, pero pues bien, o seguramente es un correo limpio, entonces déjelo pasar. Listo, este tipo de soluciones existen y bueno, están muy desarrolladas y en realidad son relativamente, es muy recomendable utilizarlas. Porque yo podría montar el correo y simplemente sin nada de seguridad y monto el servidor de correo. ¿Qué va a pasar? Que se va a llenar de spam, que va a entrar virus, que va a entrar phishing. En cambio, si yo lo hago bien, pues le pongo protección al correo electrónico y aparte de eso, educo a mis usuarios, pues me voy a ahorrar muchos incidentes de seguridad porque muchos incidentes llegan por el correo electrónico. Bueno, acá está la opción si marcar o bloquear. Marcar quiere decir más o menos lo que les acabo de decir. Se le pone una marca al correo y dependiendo de esa marca, pues se lo muestro al usuario, ¿sí? Pero le digo, venga, tenga cuidado, esto puede ser phishing. O simplemente lo bloqueo. Entonces el usuario ni siquiera se da cuenta de que le llegó un correo. Eso derecho se borra. Entonces ahí están las dos opciones. Normalmente lo que se recomienda es haga una mezcla de ambas. Si es muy crítico, según la valoración, bloquéelo de una vez, no lo deje entrar. Pero si es una criticidad media, entonces márquelo, ¿sí? Mándeselo al empleado, pero mándeselo a una carpeta de spam, por ejemplo, ¿sí? Bueno, temas de autenticación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mí. No, no, señor. Ah, bueno, terminemos el laboratorio rapidito para... Seguramente ya todos están así, ¿cierto? Ya deberíamos de estar suscritos y Sí, debería aparecer la fecha de hoy, o sea que estamos actualizados a las últimas firmas. ¿Sí? Pues sería tan sencillo como activarlo. Entonces vamos a venir acá a Snort Interface y le doy acá en este botoncito de Start. Y ya me aparece acá el chulito. Entonces ahí ya tendríamos el IPS funcionando, ¿cierto? El IDS, en este caso es un IDS. El IDS funcionando, entonces tenemos el firewall, que sería el conjunto cerrado con la portería, y aparte ya pusimos ahí un guarda con un listado de personas autorizadas para que las deje pasar, ¿cierto? Ya tenemos el IDS. Nada, entonces podemos probar. ¿Cómo lo activo? Le dan play. Sí, en play. Start se llama el botoncito. Pero bueno, acá simplemente en el Snort
acá estaba el botoncito. En vez de este chulito hay un botoncito de play. Entonces le di ahí. Listo, gracias. Listo, ¿qué podemos hacer? Vamos a... hagámoslo con un nmap para que sea sencillo. Bueno, nosotros está, voy a abrir un changos. Bueno, voy a abrir acá una shell. Esta shell está en mi máquina física. ¿Sí? Una shell en mi máquina física. ¿Listo? Nosotros deberíamos de tener conexión con el servidor a través del puerto 21, ¿cierto? Que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces podríamos pensar en hacer un scan de ese puerto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un escaneo de versión. Le decimos nmap -sv, escaneme la versión, scan version, por el puerto 21 a la IP del servidor, pero recuerden que el servidor está detrás del firewall, entonces lo haríamos en realidad a la IP del firewall, a la IP WAN del firewall. En este caso, la mía es esta: 192.168.246.135. ¿Sí? Entonces verifiquen ustedes, la IP WAN de su firewall es por donde estamos publicando ese servidor, ¿cierto? Que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, por ahí está abierto el puerto 21. ¿Qué vamos a hacer? Por ese puerto 21 vamos a mandar un ataque. Sí, este es un ataque sencillo que simplemente lo que hace es un escaneo de versiones a través del manejo de los flags de las conexiones TCP. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían varias flags, unas banderas en el paquete TCP cuando uno establece una sesión, lo que se llama el Three-Way Handshake? Entonces nmap lo que hace es manipula esas banderas, esos flags, les pone una cosa que se llama, bueno, un URG como de urgente, o un SYN, o un push, y a partir de la respuesta de esos, una cosa que llaman los banners, él puede determinar las versiones de los diferentes softwares. Entonces, en este caso, nada, simplemente vamos a tirar este nmap a la IP 192.168.246.135, ¿sí? Que sería la IP WAN. Dejémoslo así, a ver si nos lo detecta. Entonces, como está pasando el tráfico por el puerto 21, el firewall lo deja pasar, ¿sí? Porque esa es la función del firewall, bloquea todo menos el 21. Pero lo que va a hacer el IDS es inspeccionar ese tráfico a bajo nivel, ¿sí? Acá ya funcionó. ¿Y qué me dijo? Me dijo, vea, por ese puerto 21 hay un servicio de FTP y perdón, y la versión de software que está utilizando es un FileZilla de FTPD. ¿Listo? Entonces acá ya el atacante estaría recopilando información. Lo que debería de pasar es que el IDS debería demostrarme algo ahí. ¿Sí? Debería mostrarme que desde esa IP, que sería la IP mía, bueno, sería la IP de mi NAT, o sea, una 192.168.246.2 o 1, la IP de mi NAT, estaríamos haciendo un ataque a esta IP. Sí, algo así. Listo, entonces acá podríamos simplemente darle en... Profe, disculpe, a mí me sale error cuando hago el nmap. ¿Qué le dice? Me dice que error 487. Las especificaciones del puerto son ilegales. No más. Las especificaciones del puerto.
Sí señor. sí está poniendo esto así. Tal cual. Con la. Es menos SV. S minúscula, V mayúscula. Sí, señor. Y Espacio con la. Ah, me- no le puse el puerto. Ya vi el error, profe. Muchas menos gracias. P21. Tengo que especificar el puerto 21. Listo. Muchas gracias. Profe, ahí parece como si no hubiera registrado nada. Sí, eso es lo que estoy viendo porque no. Está activo, acá está la firma. Profe, le hago una pregunta. Sí. No hay que tener la máquina virtual abierta, no hay necesidad. ¿Cuál máquina virtual? Sobre la que trabajamos, lo del puerto 21. Es esta. Sí, tiene que estar abierta. Esta es la máquina virtual. Pero esa no la habíamos abierto la clase pasada. La clase pasada habíamos abierto era el Windows 7A. ¿O no tiene nada que ver? Eh, sí, sí tiene que ver. Nosotros trabajamos sobre todo, menos sobre este Windows 7V. Este apenas lo abrimos hoy. Ah, por eso fue que ahorita me dijeron que el FTP no lo tenían instalado. Entonces fue que trabajamos fue con otro Windows. Sí, incluso ya le hice el Nmap a esta máquina virtual y me sale sin Todo, filecilla. ¿le sale sin qué? Sin filecilla. Claro, Sin el sale servicio solo. FTP. Faisila. Eso, Ah, pues. claro, sí. Entonces, bueno, ahí tendríamos que prender en la otra máquina según eso. Voy a reiniciarlo acá a ver si, porque igual no me están llegando las alertas. Entonces ahorita, bueno, qué fallo. Porque ahorita me han preguntado y se me hizo raro que no. Entonces fue que la máquina que ustedes tienen no es la misma que la que yo tengo, según eso. Entonces hemos utilizado el otro Windows 7. Pero pues en esencia lo mismo, ¿cierto?
profe, Sí. abrí la otra máquina virtual, abrí el Windows 7A que abrimos la clase pasada y hice nuevamente el Nmap. Sí. Y en el CMD sí me salen cosas distintas a sobre la máquina virtual que estamos trabajando, a sobre el Windows 7V. Claro, le debe aparecer algo como lo que me aparece a mí, ¿no? Es correcto, sí señor. Sí, sí. Pero bueno, igual no me están llegando las alertas. No sé, de pronto nos faltó algo. Estoy tratando de mirar a ver. Va a ser la última prueba. Si no seguimos, porque si no, nos podemos quedar ahí. Bueno, no están llegando. Entonces, si quieres, dejémoslo hasta ahí, este laboratorio. Digamos, hasta que se vea. Que se vea que el servicio de Snort subió, ¿cierto? Hasta acá. Ya la parte de la prueba, pues bueno, tocaría que. Dejémoslo hasta ahí porque no me tocaría que revisar a ver. Les voy a mostrar acá en la guía. Pero yo me tico, ya abro la guía. Debería de llegar algo como esto. ¿Sí? Entonces, básicamente es. Recuerden que el IDS es un complemento del firewall, entonces estamos inspeccionando a bajo nivel lo que está pasando por ahí. Y estos serían los logs que deberían de aparecer acá, ¿cierto? Entonces ahí ya me está diciendo que, por ejemplo, desde esta IP, que es la IP de mi computador, por el puerto 21, están haciendo algo raro a esta otra IP, que sería la IP del firewall, ¿cierto? Acá, por ejemplo, estaríamos haciendo tratando de identificar el sistema operativo a partir de las banderas TCP/URG, ¿cierto? Que es más o menos lo que les contaba que hacer Nmap. Entonces esto ya sería inspección de tráfico a bajo nivel, verifica contra ataques conocidos y si nota algo raro genera este tipo de alertas. Entonces esto es muy común también utilizarlo a nivel de entornos corporativos. Entonces este laboratorio lo dejamos simplemente hasta acá, que quede instalado. Con eso es suficiente porque no nos tocaría verificar bien y bueno, ahí perderíamos mucho tiempo. Entonces sigamos. Listo, ya está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces ya, ahí ya si quieren. Ah, no, nos falta todo otro laboratorio. Pero si quieren, pues ya dejemos hasta ahí la parte del IDS para que sigamos. Listo, entonces, temas de autenticación. En entornos corporativos la autenticación se basa en estos tres conceptos, lo que se conoce como AAA, que es autenticación, autorización y accounting. Básicamente autenticación es identificar la identidad de una persona o de un dispositivo, ¿cierto? Entonces es comprobar que esa persona es quien dice ser. Autorización tiene que ver con los privilegios que están asociados a ese perfil. Entonces no es solamente autenticar al usuario, sino que deberían de existir diferentes grados de privilegios
en las aplicaciones o en los servicios, dependiendo del tipo de usuario. Y accounting tiene que ver con la trazabilidad. ¿Qué hizo esa persona? ¿Sí? Guardar como un registro de una vez que se autentican en nuestra red, qué fue lo que hicieron. Entonces, autenticación, garantizar que la persona que está entrando es quien dice ser. Autorización es darle los permisos o privilegios necesarios para su perfil. Y accounting es tener trazabilidad. ¿Listo? Una de las cosas que más se utiliza pues es el uso de passwords, ¿sí? El password pues es la forma como normalmente se identifican a los usuarios a través de un usuario y un password. Es lo que más se utiliza, el control de seguridad más ampliamente utilizado. Se utilizan todos, ¿cierto? Todos tenemos passwords para entrar a las diferentes aplicaciones, para entrar, desbloquear el celular, para ingresar a sacar plata de un cajero, ¿cierto? Las contraseñas se utilizan a diario desde hace mucho tiempo, se remonta desde la antigüedad. Cuando un sitio era protegido, se solicitaba el santo y seña, ¿cierto? Entonces es un tipo de passwords. ¿De qué se podría aprovechar un atacante? Pues de malas prácticas, por ejemplo el uso de passwords débiles, contraseñas como ABC123 o Colombia 123 o Diego 2020, son passwords muy débiles. El uso de claves por defecto, cada vez que se conecta un dispositivo a la red, pues esos dispositivos vienen con un password por defecto. Lo primero que hay que hacer es cambiarlo, ¿sí? Por ejemplo, lo que hicimos ahorita con el pfSense fue que le dejamos el password por defecto, entonces eso está mal. Cada dispositivo que se conecte a la red debería tener un password, ¿sí? Puede ser una impresora, puede ser una cámara web, puede ser un servidor, lo que sea. Ese password hay que cambiarlo. Y tema de reuso de contraseña. No es buena práctica utilizar la misma contraseña para todo. Que la misma del Facebook es la misma del correo de la universidad o del correo de la empresa, o es la misma del Gmail, del OneDrive, del Dropbox. Lo ideal, digamos, al menos a nivel personal, es tener claves diferentes, ¿sí? Que esas claves sean fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil memorizar 25 claves. Entonces, normalmente la gente o utiliza la misma o tiene un método que tampoco es muy, muy recomendable, ¿cierto? Un método es, por ejemplo, qué sé yo, pues, por ejemplo, Diego. Mi clave va a ser Diego.Facebook, Diego.Twitter, Diego.Gmail, ¿sí? Tampoco las claves sería diferente, pero pues como está con un método, si nos descubren el método nos descubren todo, entonces tampoco es. Ejemplos de contraseñas que no deben utilizar: letras consecutivas en el teclado, eso no. Palabras de diccionario, cualquier palabra que se encuentre en un diccionario se puede hackear. Entonces, por ejemplo, nombres de ciudades o palabras comunes, por ejemplo, nombres de artistas famosos, que Shakira o que Carlos Vives o nombres de programas de televisión. Números consecutivos 1, 2, 3 o 4, 3, 2, 1. Nombres de personas, números telefónicos, tampoco. Fechas, tampoco. Ese tipo de claves pues se pueden, y de hecho lo vimos cuando hacíamos password cracking, ¿cierto? Que la herramienta en un tiempo determinado empezaba a probar esas combinaciones y podía obtener con la contraseña, dependiendo del poder de cómputo en digamos tiempos razonables. Este es un portal, I have been pawned. Tal vez ya lo conocen. Y nada, en ese portal, pues bueno, si muchas veces uno necesita verificar el password de algún correo electrónico, y bueno, es tan sencillo como buscarlo acá, ¿sí? No es necesario ni siquiera atacarlo, porque es muy probable que ese password ya haya sido filtrado y existan bases de datos públicas, ¿sí? Una cosa común que se debe hacer habitualmente es verificar acá nuestros propios correos electrónicos para darnos cuenta si nuestra contraseña ha sido filtrada en alguno de los tantos servicios donde uno utiliza el correo, ¿sí? Por ejemplo,
Sí, este es un correo que en algún momento fue comprometido. ¿Listo? Entonces vean que me aparece donde ese correo ha tenido fuga de información. Todos estos servicios, por ejemplo LinkedIn, o bueno, esto, o Taringa, bueno. ¿Listo? Entonces, si verificamos nuestro correo y aparece acá en alguna de estas brechas de seguridad, o sea, en algún momento, en alguno de estos portales se publicó un listado de contraseñas, de correos y contraseñas, y ese correo aparece ahí. Entonces, es muy probable que ese correo haya sido comprometido. Entonces, si buscamos nuestro correo acá y aparecemos, pues lo primero es cambiar las contraseñas de cada uno de esos servicios que aparezcan acá y obviamente el correo electrónico. ¿Listo? Si buscamos uno, bueno, Diego, no sé. Listo, si buscamos otro tipo, si nuestro correo ya aparece así verdecito, quiere decir que está bien, pues que al menos en las listas públicas que hay de filtración de datos no aparece. Listo, esas listas son públicas, de hecho, en lo que veíamos en la Deep Web, hay muchas bases de datos de ese tipo. Entonces, bueno, se llama Profe, I have been paused. yo hago le interrumpo un poquito, pues aquí buscando Se los voy a poner acá. dentro de esa lista mi correo, por ejemplo, que es de Hotmail, alguna vez estuvo comprometido o está comprometido, igual pues yo ya le había cambiado la contraseña. Pero entonces, pero sí quería compartirles eso. Listo. Que mi correo sí estuvo, o si está dentro de la lista negra, digámoslo así. Pues ahí también aparece, por ejemplo, dice que tengo dos aplicaciones, de Canva y Tsundo. Sí, ahí le mandé el link. Nada, si pues que puede que sea una cosa de hace cuánto usan el correo, es posible que sea hace 10 años, 7 años, 5 años, uno ni sabe pues. Pero sí es muy importante que verifiquen ahí. Y si encuentran que han sido comprometidos, es muy probable que su password no solo lo tenga usted. Bueno, claro que si por ejemplo fue hace 6 años y usted como es un test en seguridad y estudia ingeniería, usted cambia sus passwords constantemente, siquiera cada 3 meses. Entonces seguramente pues ya no tenga problemas. Pero si usted no hace eso y si usted tiene el mismo password que tenía hace 3 años, no, entonces alguien más puede estar leyendo sus correos. ¿Listo? Bueno, ahí les puse el link. ¿Sí? De hecho, muchas veces se aprovechan de esto, de esas listas públicas que hay, y entonces dicen, por ejemplo, el correo de González, no sé qué. El password en su momento era Colombia 2020. ¿Sí? Puede que usted ya lo haya cambiado y que el atacante pues ya no tenga control del correo, o usted le haya puesto un doble factor de autenticación, etcétera. Pero esa lista quedó ahí. Eso hay veces lo utilizan los atacantes para hacer ingeniería social. Y luego cogen y mandan un correo a esa cuenta, al correo suyo, que en su momento haya sido comprometido, diciéndole cosas como, por ejemplo, usted ha sido hackeado, sabemos que su contraseña es esta, y le ponen la contraseña que usted alguna vez utilizó. Sabemos que usted está visitando sitios pornográficos, tenemos comprometido, bueno, le meten una terapia, tenemos comprometido su computador, tenemos fotos suyas haciendo cosas obscenas, o tenemos información de su empresa, ¿cierto? Tratando de engañar a las personas. Como ven que efectivamente esa clave era la que usted usaba, ¿sí? Entonces la gente puede llegar a decir, uy, hijo de puerca, sí se me metieron. Y lo que hacen es, lo que hacen luego le dicen es, si quiere que no publiquemos toda esa información suya que tenemos, así no tengan nada, pero tratando de engañar a la gente,
consígnenos tanta plata en bitcoins o en esta cuenta de PayPal y ya lo dejamos en paz. Cosas de ese estilo, ¿sí? Y dicen somos un grupo de hackers, y qué sé yo, iraníes o cosas así. Y mentiras que es simplemente alguien que descargó esa base de datos que hay pública en la deep web y empezó a mandar correos aleatoriamente a ver de los 5000 que habían ahí, con que 5 le contesten, bueno, y que cada uno le dé 500.000 pesos, bueno. ¿Sí? Entonces eso también lo utilizan. Entonces es muy probable que, no sé, que en algún momento les pueda llegar ese tipo de correos diciéndole, tenemos control de sus cuentas y hemos visto cosas que usted hace malas, páguenos si no lo apiamos. Y en el 90% de los casos, pues eso es mentira, simplemente que recopilan información y a partir de ahí tratan de engañar a las personas. Listo, a nivel corporativo, para garantizar esas tres cosas que les mostré ahorita, autorización, autenticación, autorización y accounting, se utilizan a nivel de redes se utiliza una cosa que llama el directorio activo, ¿sí? Que básicamente lo que me permite a mí es centralizar en un dominio todos los usuarios y dispositivos. Entonces, de esta forma, yo como administrador voy a tener mayor control de los passwords que utilicen mis usuarios, ¿sí? Si yo tengo la gestión de passwords centralizada, pues voy a poder crear una política y estoy seguro que se le aplica a todos mis usuarios de la organización. Entonces, esto es una muy buena práctica y es tener centralizado el uso de los passwords de la red, ¿sí? Entonces yo puedo crear una política como esta diciéndole, vea, necesito que mínimo sea de 9 caracteres, que tenga números, letras, mayúsculas, minúsculas, que tenga que cada 2 meses le pida cambio de password, que cuando van a cambiar el password no permita que me repita alguno de los últimos 10 passwords que ha utilizado, ¿sí? Que si intenta 3 veces de loguearse con el password incorrecto me bloquee ese usuario. Si yo tengo eso centralizado, puedo crear ese tipo de políticas, ¿sí? Este es un ejemplo para un entorno Microsoft, y bueno, es más o menos eso que les acabo de mencionar. Entonces, buena práctica tener los passwords de la red centralizados y no tener bases de datos distribuidas, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa pueden haber 50 aplicaciones. Yo les había mencionado que la aplicación que utilizan los de finanzas, que la aplicación que utilizan los de gestión humana, que la aplicación que utilizan de la intranet, que la aplicación que utilizan para pedir viáticos, que es la que utilizan la gente de transportes, bueno. Entonces cada una de esas aplicaciones va a tener un usuario, un password para que la gente entre. Si yo tengo eso centralizado, pues garantizo eso. Si no, quedaría a discreción de cada desarrollador. Y hay desarrolladores que de pronto no velan por eso, ¿cierto? Entonces, lo ideal es tener eso centralizado. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay varios mecanismos, pero los más comunes son RAIUS, ¿sí? Que significa Remote Authentication Nigerian User, y es un protocolo de autenticación, funciona en el puerto 1812 de UDP y me sirve para eso, para autenticar usuarios de forma centralizada. Y LDAP, que es el que utiliza en entornos Microsoft, el que utiliza el directorio activo. Hay otro que se llama Kerberos, y son como los tres que más comúnmente se utilizan: Radius, LDAP, Kerberos. Y básicamente es para eso, para yo tener mi base de datos centralizada de usuario y password. Obviamente esa base de datos está cifrada. O sea, yo como administrador de la red no sé qué password tiene la gente. Eso es otra cosa muy importante cuando desarrollan aplicaciones, y es que los passwords de los usuarios nunca se almacenan en texto claro, se deben almacenar cifrados, ¿sí? En realidad se almacenan a través de una cosa llamada un hash, ¿sí? Un hash, y el hash es una representación criptográfica de ese password. ¿Listo? Entonces, así usted sea el administrador de la base de datos, si usted consulta esa información, lo máximo que va a ver es una cosa cifrada, pero usted no sabe cuál fue el password que utilizó el usuario. ¿Listo? También podemos utilizar gestores de contraseñas. Los gestores de contraseñas son sobre todo para entornos personales, ¿sí? Que básicamente todos saben qué son los gestores de contraseñas, o alguien no sabe. Sí, señor.
Pues básicamente ayuda ahí como estaba el ejemplo de, por ejemplo, de Javier Beam, que es esta, pues la que vimos ahorita, Sí. estaba recomendando el uso de OnePassword, y OnePassword es uno de esos gestores. O está, por ejemplo, Passpack, pues básicamente son gestores que lo ayudan a uno a tener una, digamos, como una gestión de todas las contraseñas. Exacto. La pregunta es, usted tiene su contraseña normal, pero tiene una frase que es única. Si olvida la contraseña, cámbiela, pero si olvida la frase, ya todo quedó básicamente perdido. Sí, yo por ejemplo utilizo uno que se llama KeePass. KeePass, se lo voy a mostrar acá. Listo, y básicamente yo acá, como son tantos passwords, y como los passwords deben ser buenos, robustos, secretos, es muy difícil uno memorizarlos, entonces puede tener una base de datos cifrada con esos passwords, básicamente es eso. Y para ingresar a esa base de datos, pues debería de tener una frase o una contraseña muy robusta o un doble factor de autenticación. Y vamos a ver, por ejemplo, este. Bueno. Sí, en donde, por ejemplo, bueno, no sé. En donde, por ejemplo, yo almacene mis contraseñas de forma segura sin necesidad de anotarlas por ahí, ¿cierto? Porque esa es la falla. Que como si no tengo que tener una contraseña muy robusta, entonces lo que voy a hacer es anotarla y finalmente pues eso es un error también, ¿cierto? Entonces nada, por ejemplo, vea, esta sería una contraseña típica, ¿sí? Esto es una contraseña, esto en real pues no es real, pero es algo así. Entonces esto es una contraseña que es difícil de adivinar por un atacante, ¿cierto? Tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene caracteres especiales, ¿cierto? Esto es una contraseña buena, ¿listo? Pero es muy difícil de uno recordarla. Entonces, si yo la almaceno acá en este tipo de herramientas, pues nada. Entonces ya cuando la necesito, pues vengo y la consulto acá. Y hay también este tipo de soluciones para dispositivos móviles. Entonces yo tengo esta misma en mi celular y eso se integra con un backup en la nube que está cifrado. Y bueno, es una forma de gestionar los passwords. ¿Listo? Porque este password es muy seguro, pero muy difícil de recordar, ¿sí? Para evitar usar cosas comunes como Manizales, como Colombia, como nombres de personas, cédulas y demás. Profe, una pregunta. ¿Ese programa es free? Sí, este es ¿O es free. de pago? No, esto es gratis, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera, voy a Qué registrarme. pena, profe. Ahí le interrumpo un momento. ¿Qué seguridad hay de que esos passwords que yo almacené pues en una cuenta free no se vayan a filtrar o no se almacenen en una base de datos que posiblemente la puedan irrumpir, a comparación de uno de pago? En ese caso, uno cómo está seguro de que la herramienta que uno está utilizando para esos passwords sí es segura. Aparte pues del doble factor de seguridad, como usted decía, y aparte también de que se almacena en una base de datos. Sí, es un poco difícil. Pues la verdad, esto se almacena de forma local. O sea, yo no tengo que tener conexión a internet para que esto funcione. No es que esto esté mandando información para allá, para los creadores de la herramienta, no. Sí, se almacena de forma local. Y se almacena cifrado. Pues uno podría llegar a analizar y habría que entrar a analizar a ver si eso está enviando alguna información o si eso se está compartiendo. Pero pues es un riesgo también, ¿cierto? Es probable que el día de mañana salga una filtración diciendo que tal herramienta, por ejemplo, LastPass les pasó, que lograron romper el cifrado de LastPass. Por ejemplo, es una herramienta similar. Pero bueno, ahí sí es un poco difícil como uno estar 100% seguro, no. No, de hecho, así sea de pago. Así sea de pago, usted tampoco tiene la seguridad de que el que desarrolló la herramienta por allá no metió algo raro. Sí, pero es como todo, o sea, igual usted tampoco puede garantizar de que su contraseña de Google esté 100% segura porque él solo la tenga Google, ¿cierto?
Uno confía en que Google le hace buen tratamiento a su información, pero como son cosas que ya se salen del gobierno de uno. Pero lo que, digamos, en este caso, esta herramienta como tal, digamos que la garantía es que la información no está almacenada en los servidores de ellos, está local en mi máquina. Y aparte de eso está cifrada. Y el cifrado que utiliza es robusto, porque es un cifrado asimétrico, ¿sí? Creo que es como SHA-256 o SHA-512, bueno, habría que mirar. Pero es un cifrado bueno y están locales, entonces, sí. Es preferible a tener un blog de notas a tenerlo anotado. Sí, totalmente cierto. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, entonces, bueno, si por ejemplo acá uno quisiera agregar una entrada nueva, pues nada, simplemente le dice agregar una entrada, qué sé yo, por ejemplo, me fuera a registrar a TikTok, un ejemplo. Entonces acá pondría el servicio, y le digo, bueno, necesito que me genere una clave. Sí, esa clave la vamos a decir de 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, dígitos, caracteres especiales. Listo. Y ya me genera la clave. Entonces yo ya, esta sería con la cual me registraría ya. Y evidentemente esto es una clave muy difícil de romper. ¿Listo? Sí. Otra forma que se utiliza para la creación de contraseñas seguras es utilizar frases en lugar de palabras, ¿cierto? Entonces, yo les pongo siempre este ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Y cualquier cosa. Entonces, esto ya sería una contraseña también difícil de romper, pero muy fácil de recordar, ¿cierto? Porque es una frase. Entonces esta, por ejemplo, es que los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Intercambio mayúsculas con minúsculas. Al final le pongo un número y un carácter especial. Y ya. ¿Listo? Es otra forma también de, si no quieren usar un generador de una herramienta de estas tipo Keepas, ¿cierto? O LastPass o cualquiera de esas, podrían utilizar esta forma. También es una buena técnica, ¿cierto? Entonces utilizamos son frases. ¿Listo? Con las letras iniciales de una frase, puede ser una canción, puede ser un texto que ustedes sepan. Y le mezclan caracteres especiales, números. Es una contraseña difícil de romper y muy fácil de recordar. Bueno, este es otro portal que también creo que se los había mostrado la clase pasada. Lo voy a mostrar otra vez rápidamente para el que no lo tenga. Se llama How Secure is My Password y básicamente lo que me dice es cuánto tiempo le tomaría a un atacante para romper mi contraseña, ¿sí? Entonces acá ustedes podrían llegar a verificar si las contraseñas que utilizan ustedes son buenas o son regulares o son malas, ¿cierto? Si yo acá pongo algo como Diego123, entonces me dice que un atacante en 2 segundos puede encontrar ese password utilizando una herramienta de password cracking, ¿listo? Pero si pongo algo mucho más complejo, me dice que le tomaría 6 años, ¿sí? Y si entre más complejo sea, pues mayor tiempo le va a tomar a un atacante hacerlo por password cracking, ¿sí? Password cracking es fuerza bruta, ¿sí? Empezar a probar posibles combinaciones. Y nada, entonces acá también, si le sale verdecito el fondo, es una buena contraseña. Si le sale amarillo, más o menos, y si le sale rojo, cámbiela.
buenas prácticas a nivel de contraseñas. Tener autenticación centralizada, ya lo había mencionado, ¿cierto? De forma tal que yo como administrador de red o como responsable de seguridad, pues pueda garantizar un mínimo de complejidad del uso de passwords. Doble factor de autenticación, muy bueno. Es lo que normalmente se utiliza en servicio web, en donde yo meto la contraseña, pero adicional de eso tengo que tener un segundo factor. Normalmente puede ser un token, por ejemplo el que le dan a uno en los bancos, es un token físico, como una USB que yo debo conectar para poder entrar a la aplicación del banco. Entonces es un token físico o un token virtual que puede ser, por ejemplo, un mensaje de texto, que es seguramente lo que ustedes tendrán en sus cuentas, ¿sí? Por ejemplo, todos tienen doble factor de autenticación en la cuenta de la universidad. No, porque es la que menos utilizamos. En la cuenta de Gmail, pues, ¿sí? No, yo por ejemplo no, solamente la contraseña normal. Yo, por ejemplo, la había embarrado porque ahorita cuando me acordó, hace mucho tiempo no la había cambiado. Listo, bueno, entonces vea, si eso es uno, ustedes ya son casi ingenieros. Y es tan sencillo como ir a las opciones de seguridad, habilitar doble factor, meter el número de celular y ya. Entonces, y eso agrega hartísima seguridad, porque si alguien tiene su contraseña, igual no va a poder entrar. Y aparte de eso, usted se va a dar cuenta de que alguien la tiene, porque cuando trate de entrar, a usted le va a llegar un correo, un mensaje diciéndole, vea, generaron un token, entonces usted va a sospechar. Si yo no me estoy metiendo, está generando un token, alguien tiene mi contraseña. Listo, entonces es muy bueno. Y bueno, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y eso, las tienen, ¿sí? Y si ustedes utilizan eso, pues lo deberían de habilitar. Los correos electrónicos, Gmail, Hotmail, lo tienen, ¿sí? Los correos institucionales, por ejemplo, de la universidad, lo tienen. Y ustedes en 5 minutos le agregan mucha seguridad a sus cuentas digitales. Bueno, doble factor de autenticación, ya mensajes de error, ojo con los mensajes de error, hay que depurarlos, sobre todo los que desarrollan aplicaciones. Nada, algo como que cuando metan el usuario y la contraseña mal, el mensaje de error que salga no sea diciente. Por ejemplo, yo tengo el usuario, pero no tengo el password, entonces meto el usuario en X aplicación de González y contraseña pongo 1, 2, 3 porque no me la sé. El mensaje de error me puede decir contraseña inválida. ¿Qué puede inferir un atacante? Que el usuario sí está bien, ya encontró el usuario, ¿cierto? Por el mensaje de error. Entonces es mejor no darle información al atacante. Así sea que metan el usuario o la contraseña mal, simplemente diga no está autorizado, ¿cierto? Algo así. Pero no que le digan clave inválida, porque entonces va a decir, el usuario está bien. Eso quiere decir mensaje de error. Reacción ante intentos fallidos, ya más o menos les mostré que uno puede programar eso. Si meten 3 o 5 veces mal el password, bloqueelo 1 hora, por ejemplo. Entonces con eso va a ser muy difícil que digamos un atacante le va a tomar más tiempo a hacer fuerza bruta. Hay algunas soluciones libres para implementar este tipo de soluciones, como FreeRadius. FreeRadius pues es un radius libre. Y Google Authenticator. Google Authenticator me permite aprovisionar mi sitio web, sea el sitio web X, con doble factor de autenticación. Entonces simplemente es una API y se integra con Google Authenticator y puedo tener un doble factor de autenticación en cualquier aplicación que esté desarrollando. ¿Listos? ¿Preguntas? Pero digamos que, perdón, en esencia, el utilizar esos gestores, digamos como tal, por ejemplo, pero en la nube,
Pues digamos, yo utilizo Passpack, no del todo, pues no juiciosamente como uno lo debería utilizar, pero si es recomendable o no es recomendable, o sea, ¿hasta qué medida es recomendable usarlo? Haciéndolo como esos servicios en la nube, como OnePasspack y Passpack. OnePassword y Passpack. Sí, pues vuelvo y digo, es mejor que nada, ¿cierto? Puede que tengan sus fallas, pero no es mejor que nada. Yo personalmente no los subo a la nube, yo los guardo locales. Yo los guardo locales porque como la nube es la nube, ¿cierto? Pero mientras estén cifrados, pues al menos la idea que venden es que eso está cifrado. Entonces, mientras estén cifrados, así estén en la nube, si alguien logra entrar, pues no los va, pues a no ser que los logre descifrar y va a ser muy difícil, ¿sí? Pero sí, o sea, sí es buena práctica. ¿Sí? Sobre todo en entornos personales, ¿cierto? En entornos corporativos no lo recomendaría mucho. Subir bases de datos corporativas a la nube, así estén protegidas con eso. En entornos corporativos es preferible tener un LDAP o un Radius, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Pero las claves de servicios web, de servicios de nube, cosas personales, sí es buena práctica. Al menos, o sea, mucho mejor que tenerlas anotadas por ahí en un blog de notas o en un... Y mucho mejor que tener una clave genérica, ¿cierto? Un Manizales 2020, no, eso no sirve para nada. ¿Listo? De hecho, la tendencia es que el uso de passwords va a tender como a desaparecer, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está haciendo Microsoft, ellos, el uso de password es muy poco, ¿sí? Ya se utilizan más que todo son certificados digitales a nivel de las propias aplicaciones. Hay una cosa que se llama bueno, se me da el nombre, pero es como que usted tenga que meter el password una sola vez, ¿sí? Y ya está autenticado en todo el resto de aplicaciones Microsoft. Entonces, como los passwords tienen tantos problemas, eso seguramente a futuro tiende a reducirse, ¿sí? No delegar tanta responsabilidad en el usuario, que finalmente el usuario es el que tiene la responsabilidad de manejar bien sus passwords. Listo, por ahí hay varios artículos interesantes que hablan de eso, de que dicen que en la próxima década el fin de los passwords. Sí, ya más van a ser controles biométricos y ese tipo de cosas. O sea, ahí ya se va a ver más el... véngale mucho este dedito para acceder. Más o menos. Profe, por ejemplo, el KeePass, ¿es bueno utilizarlo, digamos, así en entornos empresariales o es mejor ahí comprar una licencia o usted qué recomendaría en ese caso pues para almacenar tantas? Por ejemplo, yo manejo muchas contraseñas de los dominios, de los correos, de los servidores. Sí, claro. Yo también lo hago así, sí, y lo utilizo. Son contraseñas, pero cuando yo digo entornos empresas, cuando digo entornos corporativos, es el password de los usuarios en general. No yo como administrador sí, ¿cierto? Pero yo digo es, por ejemplo, en mi empresa hay 600 empleados, todos se conectan a la red a través de un password, ¿sí? Entonces, ese password de esos 600 usuarios debería estar centralizado, no en una plataforma de nube, LastPass, porque finalmente no son de mi gestión, sino en algo que yo gestione como administrador, ¿sí? Que sería un LDAP o un Radius o un Kerberos, un directorio activo, eso, ¿sí? Pero por ejemplo, para yo el password que no es de directorio, pues no es de mi equipo para entrar a la red, sino que es un password de un servicio en nube, así sea corporativo, pues, pero un servicio en nube, sí se puede o se recomienda utilizar KeePass, pues, o un gestor de contraseñas. Ok, listo. Gracias, profe. Listos. Seguimos entonces. Bueno, creo que... tema de proxy. Un proxy, ¿qué es? Es un intermediario
Eso ya sería más seguridad, no tanto perimetral, sino seguridad interna. Y básicamente es el dispositivo que me controla el tráfico saliente hacia internet. Claro que hay proxy reversos también que me controlan entrante, pero no. Pero en términos generales es el que me controla el tráfico hacia internet. ¿Sí? En el interior de las organizaciones, pues también es recomendable inspeccionar no solo el tráfico entrante, sino el tráfico saliente, ¿cierto? Garantizar, por ejemplo, la productividad, ¿cierto? Que los usuarios no pasen 90% del tiempo en juegos online o viendo videos, cosas de esas. Eso se puede hacer con un proxy. Y obviamente para controlar que no descarguen malware, que no entren a páginas dudosas. ¿Qué ventajas tiene el uso de proxies? Pues control de navegación por usuario. Yo puedo, después de instalar un proxy, yo puedo saber el usuario Pepito Pérez el día 19 de abril navegó 6 horas. ¿Sí? Y visitó tales portales. Listo, hasta ahí. No al interior de leerle los correos y esas cosas, no. Pero sí tener el reporte de tiempo de navegación y páginas que se visitan. Como tengo ese control, pues puedo hacer control de contenidos. Entonces yo puedo decirle, no, vea, les voy a permitir redes sociales, pero solamente entre las 12 y las 2, que es el horario de su almuerzo. Si quiere, esté en redes sociales. Pero después de las 2, que son horario laboral, pues ya no lo dejo entrar a redes sociales. Por ejemplo, ¿sí? Algunas organizaciones lo hacen y se puede hacer. O bueno, les bloqueo todo lo que tenga que ver con hacking. Les bloqueo todo lo que tenga que ver con porno. ¿Listo? Puedo tener control de recursos. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, a cada usuario le voy a dar un ancho de banda de 10 megas para que navegue. ¿Sí? De forma tal que un solo usuario no se me consuma todos mis 200 megas, por ejemplo, de internet. O le voy a dar un límite de descargas. Le voy a permitir descargar 2 gigas o 1 giga al día. Si van a descargar cosas de ese tipo. Ese tipo de cosas se puede hacer con un proxy. ¿Listo? Buenas prácticas a nivel de proxy. Debería ser el único dispositivo que tenga conexión hacia internet. ¿Sí? Entonces, en el firewall debería estar bloqueado todo el internet para todo el mundo. Únicamente hay una IP permitida con internet, que sería la IP del proxy. Cualquiera que vaya a salir a internet tiene que pasar por el proxy. El proxy ya le valida qué permisos tiene y lo deja seguir. ¿Listo? Debe tener buen caché. ¿Sí? Básicamente esto es para que la navegación sea más fluida. Por ejemplo, en la organización hay 200 personas. Y de esas 200, todos los días 50 entran a eltiempo.com. Entonces, si tengo habilitadas opciones de caché, lo que va a hacer el proxy es que ya va a tener en caché, digamos, el contenido estático de eltiempo.com. Entonces, cuando alguien va a navegar a esa página, como es una página comúnmente usada, va a cargar mucho más rápido porque el contenido estático no tiene que ir a buscarlo en internet, sino que ya está en la caché del proxy. ¿Sí? Lo único que cambiaría serían los contenidos dinámicos. Sí, más o menos eso. Se puede integrar con directorio, con los usuarios del directorio activo. Entonces, si tengo 200 usuarios, pues yo podría, como esos usuarios para conectarse a la red tienen que loguearse, entonces yo podría a partir de ese mismo usuario habilitarle los permisos. Entonces automatizo mucho. Optimización de políticas en base de logs. Uno puede en los proxies generar reportes y, por ejemplo, ver cuál es el top de los sitios más visitados, cuál es el usuario que más descarga cosas, cuál es el usuario que más navega, cuál es el usuario. Y con base en eso, pues va afinando políticas. Puedo tener directivas en base a horarios, lo que les decía ahorita. Puedo decir, entre tal hora y tal hora lo dejo navegar y de tal hora y tal hora no. ¿Cómo se define una política de un proxy?
primero da el tráfico permitido, sí o sí, lo que sí o sí es permitido. Luego viene el tráfico bloqueado y luego todo lo demás es permitido. Vean que la lógica es un poco diferente a lo que veíamos en Firewars. En Firewars era todo lo que voy a permitir y al final una regla que bloquee todo. Aquí es diferente, aquí es la inversa. Aquí pongo lo que voy a bloquear y lo que no bloquee está permitido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a bloquear porno, voy a bloquear redes sociales, voy a bloquear páginas de hacking, voy a bloquear P2P, voy a bloquear la D-Web, voy a bloquear juegos online. ¿Listo? Y todo el resto, lo que no esté bloqueado, está permitido. ¿Sí? Porque es muy difícil hacerlo al contrario, ¿cierto? Es muy prácticamente imposible. Yo voy a permitir únicamente entrar a la patria. Pues no tiene mayor sentido pues pausar internet. Es mucho más fácil bloquear contenidos por temáticas y ya lo que no esté dentro de esas categorías va a estar permitido. ¿Sí? Y bueno, la primera regla, la que dice tráfico permitido fijo, esa sería, por ejemplo, qué sé yo siempre necesito que entren en la Universidad de Manizales. Entonces esa la pongo de primeritas para que sea más fluido y para que de pronto, como las listas son dinámicas, o sea, normalmente yo no pongo prohíbo www.playboy.com, no. Yo pongo es contenido que tenga porno. ¿Listo? Y ya el sistema automáticamente actualiza sus listas y sabe que playboy.com está categorizada como algo con porno, entonces lo bloquea. Entonces, si yo tengo esa primera regla que dice sí o sí lo voy a dejar entrar, hagamos el siguiente ejercicio. Le voy a bloquear redes sociales. Entonces, pongo una categoría que dice bloquear redes sociales. Entonces ahí entrarían todas las redes sociales. Y resulta que tengo una página, por ejemplo la página de la universidad, que sí o sí necesito que todo el mundo vea. Pero resulta que esa página de la universidad por allá tiene una API donde en tiempo real está mostrando los tweets o las publicaciones de Facebook de Humanizales. ¿Sí? Entonces, si yo no creo esa primera regla que me permita ese tráfico sí o sí, es probable que algún contenido dentro del dominio Humanizales se bloquee por la otra regla arriba. Entonces, bueno, eso es afinación, es afinar las políticas del proxy. Pero en esencia es así. Es primero bloqueo y ya lo que no esté bloqueado se permite. Y se bloquea por categorías. Listo, dentro de esto, pues dentro del proxy también hay políticas de QoS o calidad de servicio. Y básicamente es el tema del rendimiento, de garantizar el rendimiento de una red, ¿cierto? Es medir que todos los usuarios estén, digamos, en condiciones buenas para navegar, ¿sí? Básicamente esto se hace con priorización de tráfico. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, no, le voy a dar prioridad al contenido educativo, ¿sí? Entonces, si le doy prioridad al contenido educativo, pues lo que estoy garantizando es que si en determinado momento la red está saturada porque hay un partido de la selección y todo el mundo está tratando de ver el partido, va a tener prioridad el contenido educativo. O sea, si alguien no está en el partido sino que está en la biblioteca, no va a tener problemas. En cambio, los que están viendo el partido, como no está priorizado, puede que no son prioritarios en ese momento, ¿cierto? Por ejemplo. Y garantía de ancho de banda mínimo, lo que les decía ahorita, yo le puedo decir a este usuario que es el gerente, yo le voy a garantizar siempre 10 megas, ¿sí? Para que no se me queje. 10 megas de internet para el gerente. El resto de los otros 199 usuarios de mi red, no, compartan el resto de ancho de banda. O sea, si tengo 200 megas o tengo 100 megas, las otras 90 megas se las disputan entre los otros 190 usuarios. Eso también se puede hacer. Buenas prácticas de uso de proxies. Definir servicios críticos
bueno, para darles prioridad a lo más importante, reservar mínimos garantizados. Habrán usuarios que necesiten más ancho banda que otros. Establecer límites de navegación. Puedo poner límites horarios, por ejemplo, 6 horas al día. O entre tales horas y tales horas. Listo. Bueno, sigamos por acá. Ahorita hacemos el laboratorio porque ya no nos da el tiempo. Tema de criptografía. Nos quedan, bueno, 7 minutos. Tema de criptografía, básicamente, bueno, ya hemos hablado de criptografía. Simplemente son todas las técnicas, mecanismos, herramientas, métodos que utilizan fundamentos matemáticos para cifrar un mensaje, un archivo o en general cualquier tipo de información que esté almacenada o que esté circundante por una red, ¿cierto? La criptografía se puede utilizar tanto en medios almacenados como en medios que están viajando por la red. Y se hace a través de un algoritmo criptográfico. ¿Para qué? Para obtener confidencialidad. Es decir, que quien no esté autorizado no pueda ver esa información. Integridad, que la información que está viajando por la red no sea manipulada. Autenticidad, con firmas digitales para saber quién creó determinado contenido. Y bueno, no repudio básicamente tiene que ver con que si usted hizo algo en un archivo, como queda firmado digitalmente, usted ya no puede decir, no, yo no fui. ¿Sí? Entonces son diferentes usos de la criptografía. En entornos corporativos o en redes de datos, pues lo más común es utilizar la criptografía para almacenar información, por ejemplo los backups deberían estar cifrados, y para utilizar protocolos seguros, lo más importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado que las páginas web son HTTP, pero si uno quisiera ponerle criptografía a eso, entonces le ponemos otra capa adicional que sería el SSL, por eso es que se llama HTTPS, sería el HTTP normalito y le ponemos la S de SSL o de Secure Socket Log. Listo, entonces, en ese escenario, un atacante, cuando está la página HTTP normalita, pues un atacante que logre interceptar la comunicación va a poder leer la información en texto claro, ¿cierto? En caso contrario, cuando utilizamos HTTPS o cualquier otro protocolo seguro, ¿cierto? Por ejemplo IPsec, por ejemplo SSL, por ejemplo SSH, por ejemplo SFTP. Generalmente el protocolo con la S indica que tiene criptografía. Entonces es el protocolo HTTP, pero con un algoritmo descifrado que sería SSL. La unión de esas dos cosas crean el nuevo protocolo, se llama HTTPS. ¿Listo? Y en este caso, pues si está HTTPS, un atacante que logre interceptar la comunicación va a ver esa comunicación, pero no la va a entender, ¿sí? Porque es, digámoslo así, ilegible. ¿Listos? Temas de red Wi-Fi. Yo les había dicho que las redes Wi-Fi deberían ser consideradas un perímetro externo, porque son escenarios que no se controlan al 100%, ¿cierto? Usted prende la Wi-Fi de su computador y detecta un poco de redes que no son suyas. Entonces son redes que utilizan un medio compartido. Hay muchos estándares de Wi-Fi, bueno, hay muchos, no, hay 6. 802.11a, B, G, N, 802.AC y el nuevo que se llama Wi-Fi 6, que es 802.11ax. Esas son las especificaciones técnicas, básicamente que varía la velocidad de transmisión y el alcance. En la actualidad la que más se utiliza es 802.11n, 802.11n, que es esta. En entornos corporativos. En entornos residenciales ya hay mucho 802.AC. ¿Sí? Si uno ahí compra un router, por ejemplo en Catronics o una cosa de esas, o en Panamericana,
Y si miran las especificaciones técnicas, la mayoría son 802.11ac. ¿Sí? En entornos personales. En entornos corporativos normalmente son 802.11an. Y bueno, eso tiene varias repercusiones a nivel de uso del espectro, a nivel de Hanover, de hacer roaming, cuando hay varios access points, entonces para que usted pueda andar y no se les conecte la red, ¿cierto? Cuando es un solo access point, independiente, por ejemplo, uno en la casa, es muy normal encontrar estas 802.11ac. Y la nueva se llama Wi-Fi 6. En realidad este es Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Es el nuevo estándar, ya salió el estándar, ya está estandarizado. Hasta este año salió el estándar. Porque antes no está estandarizado. Entonces ya hay muchos fabricantes que están promocionando ese. En esencia es lo mismo, pero ese mismo AC, pero funciona en dos frecuencias, en 2.4 y en 5 GB. Es dual. Y bueno, tiene mejores velocidades de transmisión. De hecho, puedo llegar a tener redes inalámbricas que son más rápidas que la red cableada, ¿sí? Que es algo que hasta el momento no se ha logrado. Bueno. En temas de seguridad de red Wi-Fi hay una cosa que se llama el Bring Your Own Device, que es una tendencia que dice traiga su propio dispositivo para el trabajo. Entonces, que la mayoría de empleados ya quieren es llevar su propio tablet para sentirse que son más productivos y no sé qué. Entonces, bueno, eso se tiene que manejar con buenos estándares de seguridad. Entonces, hay muchos estándares de seguridad web, no se recomienda usar, ya está totalmente desactualizado. WPA no se recomienda usar, ya está totalmente desactualizado. WPA2 es el que se recomienda utilizar. ¿Listo? Entonces WPA2 tiene varias versiones y varios sabores. La que se recomienda utilizar es una que llama WPA2 Enterprise. ¿Sí? Hay WPA2 PSK y que utiliza la misma clave para todos. Normalmente lo que uno utiliza, por ejemplo, en una casa, no está bien. Porque cuando una clave la conoce más de una persona, deja de ser segura, ¿cierto? Entonces, la misma clave del Wi-Fi que utilizan ustedes, seguramente la utilizan sus hermanos, sus novias, sus papás, sus mamás. Entonces, es una clave que es compartida. Y el principio de las claves es que sean únicas, que solamente usted las sepa. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo que hay, es lo que más se utiliza, pero no es que esté muy bien. En realidad lo que se recomienda utilizar es 802 Enterprise, en donde usted puede crear por cada usuario que se va a conectar a la red Wi-Fi una clave diferente. Entonces, no, que para mi hermana tome su clave, para mi papá tome su clave. Y de esta forma, pues no hay que compartir la clave. ¿Sí? Y es lo que se recomienda utilizar en entornos empresariales. En entorno empresarial se recomienda utilizar 802.1x, que básicamente es WPA2 Enterprise. ¿Listo? Y yo puedo integrar eso a mi directorio activo o a mi radius, a mi sistema donde habíamos hablado que tengo centralizado mi gestión de claves. Yo puedo poner a mis access point a que se autentiquen allá. Entonces no es que tenga que tener un poco de claves, no, con la misma clave que entran a la red, ¿sí? Cuando se loguean en el computador, esa misma les sirve para conectarse a la Wi-Fi. Listo, eso es WPA2 Enterprise. De hecho, también se pueden utilizar portales cautivos. Uno se conecta a la red Wi-Fi y lo redirecciona a una página donde usted tiene que poner su usuario y su password. Bueno, también está bien. ¿Por qué? Porque al menos no estamos compartiendo el password. Cada usuario va a tener su password diferente. Se recomienda utilizar diferentes SSID. Un SSID es la red inalámbrica como tal. 2 minutos acabamos. La red inalámbrica como tal, y es, por ejemplo, qué sé yo, tengo mis usuarios de la empresa, entonces tengo una red que se llama red corporativa, pero viene un visitante. La idea es que ese visitante, como es externo, como tiene un equipo que no es de la empresa, un celular o algo así, entonces yo lo conecto a una red inalámbrica diferente. Está en una VLAN diferente, tiene unas políticas de firewall diferentes, tiene unos controles de navegación diferentes, ¿sí? Eso se hace utilizando SSID diferentes. Por eso es que ustedes a veces van por ejemplo, en la universidad, y ahí está que posgrados, que
que, bueno, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llaman las redes de la universidad, pero hay varias, ¿cierto? Entonces son diferentes SSID. No quiere decir que sean diferentes access point, no. El mismo access point puede irradiar diferentes redes. Es como si fuera el análogo a las VLANs de los switches. Sí, yo puedo tener varias VLANs en un mismo switch, puedo tener varios SSID, conexiones de capa 2 a nivel Wi-Fi en un mismo access point. ¿Listo? Y cuando hay muchos access point, o sea, una empresa grande puede tener 200 access point fácilmente, ¿cierto? Entonces, usted como administrador, si va a hacer un cambio en algún access point, pues no es como muy eficiente usted tener que irse access point por access point haciendo el cambio. Entonces, para eso utiliza unas cosas que llaman los wireless controller. Y el wireless controller lo que me permite es centralizar la gestión de los APs. Entonces, yo tengo una plataforma donde desde ahí administro mi red Wi-Fi, le cambio el canal, le cambio el nombre de la red, le cambio la clave, le cambio la seguridad, le cambio el cifrado. Y lo único que hago es decirle deploy. Y cuando le digo deploy, él me manda eso para mis 200 access point. ¿Listo? Entonces eso es lo que se recomienda. Este sería como un entorno de Wi-Fi donde tengo muchos access point, están conectados a través de mi red a una controladora inalámbrica. Y listo. Más o menos eso es lo que se recomienda utilizar en red Wi-Fi. Recuerden WPA2 Enterprise, tener usuario y clave diferente para cada usuario, ¿sí? Tener un sistema de autenticación, puede ser un Radius o puede ser por ejemplo, un portal cautivo. Integrarlo con mi sistema centralizado y gestionar mis access points desde una plataforma centralizada como un wireless controller. Y listo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. No, señor. No, profe, por lo pronto no. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos ahorita a las 2. Listo, bueno, señor. Muchas gracias. Listo, Profe, profe. muchas Listo, profe. gracias. Grabación entonces, sí. ¿Cómo, Brandon? Para pausar la grabación. Ah, ya. sí, ya. Ya, listo, gracias. Bueno, que esté muy bien. Ahorita hablamos entonces. Gracias.